Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Mi nombre es Marina, y si miraras mi vida desde fuera, probablemente pensarías que tengo todo lo que una mujer podría desear. Vivo en una villa impresionante cerca de Madrid, rodeada de jardines cuidados, con personal siempre dispuesto a atenderme. Mi armario está lleno de vestidos de diseñadores, zapatos de tacón hechos a medida y joyas que brillan más que las estrellas. Pero esta perfección es solo una ilusión. Mi mundo es una jaula dorada y yo, aunque cubierta de lujo, soy una prisionera. Mi esposo, Alonso, es un hombre poderoso, respetado y temido. Es un magnate de los negocios, acostumbrado a tener todo bajo control. Cuando me casé con él, era joven, ingenua y soñadora. Pensé que él sería mi príncipe azul, alguien que me protegería y cuidaría. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que su amor era una máscara que escondía algo mucho más oscuro. Alonso es un hombre despiadado. En público, es encantador, siempre sonriente y generoso, pero en casa se convierte en un tirano. No lo olvides, Marina, me decía con su mirada helada, sosteniéndome del brazo con fuerza, tanto que sentía como sus dedos se clavaban en mi piel. Si intentas escapar, pagarás un precio muy alto. Sus palabras eran siempre una amenaza. Una vez, cuando intenté cuestionarlo, su reacción fue tan violenta que sentí miedo de volver a abrir la boca. No solo yo vivía bajo su dominio. Todo el personal de la casa, desde la cocinera hasta el jardinero, actuaban como si cada día caminaran sobre una cuerda floja, temiendo desatar su ira. A pesar de todo, mi apariencia debía ser impecable. Alonso exigía que siempre estuviera perfecta. Mis días se llenaban de visitas al salón de belleza, sesiones de spa y compras de ropa, mientras yo sentía como me ahogaba en una rutina vacía. Mis vestidos eran elegantes, de seda y encaje, ajustados a la cintura y con escotes sutiles que dejaban entrever lo justo, pero nunca demasiado. Usaba tacones altos, de esos que estilizan la figura pero no permiten correr. Irónico, ¿no? Sin embargo, la mayor humillación no era su control. Era su indiferencia. Alonso nunca ocultó sus aventuras. Sus amantes iban y venían, y algunas incluso tenían el descaro de mirarme con desprecio cuando las encontraba en algún evento social. En esas ocasiones, solo podía forzar una sonrisa y fingir que nada ocurría. Pero todo cambió el día en que llegó él. Era una mañana cálida de junio, y el sol brillaba con fuerza sobre los jardines. Estaba en la terraza, vestida con un vestido de lino blanco y sandalias doradas, tomando un café cuando lo vi por primera vez. Estaba en el jardín, revisando las plantas junto al jefe de jardinería. Era imposible no notarlo. Tenía el cabello rizado y oscuro, ligeramente despeinado, como si el viento hubiera jugado con él. Su piel era bronceada, con un tono dorado que hacía que cada músculo de su cuerpo resaltara bajo el sol. Llevaba un mono de trabajo con tirantes, dejando al descubierto sus brazos fuertes y definidos. Y sus ojos eran de un azul tan profundo que me hicieron olvidar cómo respirar por un momento. Su nombre era Sergio, un joven de 19 años que había llegado de Andalucía en busca de trabajo. Había algo en él que irradiaba vitalidad, una energía fresca y libre que contrastaba tanto con la opresión de mi vida que no pude evitar sentir una atracción inmediata. No sabía por qué, pero me encontré inventando excusas para quedarme más tiempo en la terraza. Desde mi lugar, podía verlo moverse, limpiar, cortar ramas y trabajar con una pasión que parecía auténtica. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, yo desviaba la vista rápidamente, sintiéndome como una niña atrapada haciendo algo indebido.
Ese día, cuando volvió a mirarme, sentí algo que hacía años no experimentaba, una chispa de emoción. Y por primera vez, en mucho tiempo, me pregunté si aún era posible sentirme viva. Desde el día en que lo vi por primera vez, Sergio comenzó a ocupar todos mis pensamientos. Era como si una ventana se hubiera abierto en mi jaula dorada, y el aire fresco que entraba me hacía sentir viva después de años de asfixia. Encontraba cualquier excusa para pasar más tiempo en la terraza o en el jardín, observándolo de lejos mientras trabajaba. Cada mañana elegía cuidadosamente mi ropa, buscando vestidos que realzaran mi figura, con la esperanza de que él se diera cuenta. Una tarde particularmente calurosa, decidí que ya no podía limitarme solo a observarlo. Vestí un ligero vestido color crema, de seda que se ceñía a mi cuerpo, con hombros descubiertos y una falda que rozaba mis rodillas. Mis sandalias doradas de tacón alto completaban el conjunto, al igual que unos pendientes largos que acentuaban mi cuello. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía hermosa. Y esa sensación me llenaba de una emoción que creía olvidada. Aquella tarde, mientras el sol bajaba lentamente, preparé un jarra de limonada fría y la llevé al jardín. Sergio estaba ocupado podando unos rosales, su camiseta pegada a la espalda por el sudor. Su piel bronceada brillaba a la luz del atardecer, y cada movimiento suyo me parecía hipnótico. Me acerqué a él con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo un cosquilleo en mi estómago. «Buenas tardes, Sergio», dije, intentando que mi voz sonara relajada, aunque sentía un ligero temblor. «Te traje algo para refrescarte. Hace un calor insoportable hoy, ¿no crees?». Él levantó la mirada hacia mí y por un momento me perdí en sus ojos de un azul profundo. Sonrió tímidamente mientras limpiaba sus manos con un trapo. «Muchas gracias, señora Marina», añadió rápidamente, recordando que le pedí que me llamara por mi nombre. Le extendí el vaso, y cuando nuestras manos se rozaron, sentí una chispa recorrer mi cuerpo. Él tomó un sorbo y luego se pasó la lengua por los labios para limpiar una gota que se había escapado. Era un gesto tan sencillo, pero en ese instante me pareció increíblemente íntimo. «¿Siempre trabajas tan duro?», pregunté, intentando alargar la conversación. «Es lo que me gusta, señora Marina», respondió con una leve sonrisa. «La tierra nunca te traiciona». Sus palabras me dejaron un nudo en la garganta. Bajé la mirada, tratando de ocultar la emoción que había despertado en mí. Después de aquel día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre que él estaba en el jardín, yo encontraba un motivo para salir. Nos sentábamos bajo la sombra de los olivos y hablábamos durante horas. Sergio me contaba historias de su infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, de sus sueños de algún día tener su propia granja y de lo mucho que extrañaba a su familia. Yo, a mi vez, le hablaba de mi vida, de mis miedos y de mi soledad. Era extraño, pero con él sentía que podía ser yo misma. No era la esposa de Alonso, ni una figura decorativa en una mansión. Era simplemente Marina, una mujer que empezaba a redescubrirse. Un día, mientras me enseñaba cómo cuidar los rosales, me dijo algo que me dejó sin palabras. «Marina, tú eres como estas rosas. Hermosa, pero parece que alguien te mantiene atrapada». Lo miré sorprendida, incapaz de responder. Su sinceridad me desarmó, y por un momento sentí que veía a través de mí, como nadie lo había hecho en años. Poco a poco, la tensión entre nosotros comenzó a crecer. Un día, decidí ponerme un vestido rojo de seda, uno de mis favoritos, que dejaba mis hombros al descubierto y marcaba mi cintura. Cuando bajé al jardín, noté que Sergio me miraba de una forma distinta. Era como si sus ojos buscaran cada detalle, cada curva. «¿Te ves, hermosa?», dijo en voz baja, casi sin querer que lo escuchara.
Gracias, Sergio, respondí, sintiendo cómo mis mejillas se encendían. Aquella tarde, mientras trabajaba en el jardín, me acerqué más de lo habitual. En un momento, nuestras manos se tocaron accidentalmente al intentar recoger una herramienta. Fue un roce breve, pero cargado de significado. Lo miré a los ojos, y vi algo en su mirada que me hizo estremecerme, deseo, mezclado con una pizca de miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en él. Mi mente estaba llena de imágenes, sus manos fuertes, sus ojos intensos, su sonrisa tímida. Me sentía atrapada entre el miedo y el deseo, entre lo correcto y lo inevitable. Al día siguiente, salí al jardín con la esperanza de verlo. Cuando finalmente nos cruzamos, él fue quien rompió el silencio. Marina, necesito decirte algo, empezó, pero yo lo interrumpí, colocando un dedo suavemente sobre sus labios. Ese gesto fue espontáneo, pero en ese momento sentí que ya no había vuelta atrás. El deseo que nos había estado consumiendo finalmente nos había alcanzado. Esa tarde en el jardín cambió todo entre Sergio y yo. Aquel toque improvisado, el roce de mis dedos sobre sus labios, no fue solo un gesto impulsivo. Fue el momento en el que nuestras vidas, hasta entonces separadas por barreras invisibles, comenzaron a entrelazarse de una forma que ninguno de los dos podía ignorar. Me sentí viva como nunca antes, y ese sentimiento era tan embriagador como peligroso. Aquella noche, mientras Alonso estaba ocupado en su despacho con una de sus interminables llamadas de negocios, decidí dar un paseo por el jardín. La brisa fresca de la noche me acariciaba la piel, y el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire. Vestía un camisón de seda color marfil que caía suavemente sobre mi cuerpo, apenas cubriéndome, y llevaba un chal transparente para protegerme del frío. No esperaba encontrarme con Sergio, pero ahí estaba, trabajando bajo la tenue luz de una lámpara que iluminaba uno de los senderos. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza y me vio. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Su mirada recorrió mi figura, y sentí como el calor subía por mis mejillas. No pensé que estuvieras aquí a esta hora, dije, rompiendo el silencio. A veces el jardín necesita cuidados incluso de noche, respondió, acercándose un poco. Su voz era baja, casi un susurro. Nos quedamos ahí, mirándonos en medio del silencio. La luna iluminaba su rostro, y pude ver cada detalle, las gotas de sudor que brillaban en su frente, la ligera curva de su sonrisa, la intensidad en sus ojos. Me sentí vulnerable, pero al mismo tiempo deseaba esa vulnerabilidad. No deberías estar aquí, Marina, dijo finalmente, aunque su tono no era de reproche, sino de preocupación. Tal vez no debería, pero estoy aquí, respondí, dando un paso hacia él. Sergio no se movió. Su mirada estaba fija en mí, como si estuviera luchando consigo mismo. Finalmente, levantó una mano y con suavidad apartó un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. Ese pequeño gesto fue suficiente para que mi corazón se desbocara. Eres increíblemente hermosa, murmuró, apenas audible. Pero lo suficiente para que sus palabras llegaran a lo más profundo de mí. El momento parecía eterno, suspendido en el tiempo. Finalmente, como si algo invisible nos empujara, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, casi tímido al principio, pero lleno de emoción. Sentí su calor, su fuerza contenida y una pasión que llevaba años reprimida en mi interior. El beso se prolongó, y cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Sergio me miró como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Esto es una locura, Marina, dijo finalmente. Pero no puedo evitarlo. Ni yo, respondí, sabiendo que había cruzado un límite del que no había retorno. A partir de esa noche, todo cambió.
Nuestras miradas se volvían más intensas, nuestras conversaciones más íntimas y nuestros encuentros más frecuentes. Sergio comenzaba a trabajar en el jardín más cerca de la casa, y yo encontraba cualquier excusa para salir a verlo. Una tarde, mientras él trabajaba en el invernadero, decidí acercarme. Llevaba un vestido ligero de algodón, con tirantes finos que dejaban mis hombros al descubierto, y sandalias que apenas hacían ruido al caminar. El calor del verano hacía que el aire estuviera cargado, y cuando entré, el aroma de las flores y la tierra mojada me envolvió. «Marina», dijo, sorprendido al verme. Sus manos estaban cubiertas de tierra, pero eso no lo detuvo para acercarse a mí. «No deberías estar aquí». «Lo sé», respondí, sonriendo. «Pero quería verte». Nos quedamos ahí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Con una mano temblorosa, él rozó mi mejilla, y yo cerré los ojos, disfrutando del momento. Poco a poco, su mano bajó, recorriendo mi cuello y mi hombro, hasta que finalmente tomó mi mano. «No puedo apartarme de ti», dijo, con una mezcla de pasión y desesperación en su voz. «No tienes que hacerlo», respondí, y en ese momento supe que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El invernadero se convirtió en nuestro refugio. La luz que entraba a través del vidrio dibujaba sombras sobre nosotros mientras nos abrazábamos por primera vez. Sus manos eran fuertes pero suaves, y cada toque suyo parecía encender una chispa en mi interior. No necesitábamos palabras, todo lo que sentíamos estaba en nuestras miradas, en nuestros gestos, en la forma en que nuestras respiraciones se mezclaban. Aunque nuestros encuentros eran fugaces, cada uno de ellos me hacía sentir más viva. Con él no solo era una mujer, sino también una persona que volvía a soñar, a desear, a vivir. Sergio me devolvió algo que creía perdido para siempre. Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más crecía mi temor de que Alonso sospechara algo. Él seguía ignorándome, ocupado con sus negocios y sus amantes, pero yo sabía que su ira podía ser devastadora si alguna vez descubría lo que estaba pasando. Una tarde, mientras me preparaba para bajar al jardín, mi corazón se detuvo al escuchar la voz de Alonso llamándome desde su despacho. Entré, tratando de mantener la calma, y lo vi sentado en su gran silla de cuero, con una expresión que no pude descifrar. «Marina, últimamente te veo distraída», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Hay algo que quieras contarme?» Negué con la cabeza, temiendo que pudiera leer mis pensamientos. Pero su mirada seguía fija en mí, como si buscara algo que no podía encontrar. «Espero que recuerdes lo que te dije una vez», añadió, con un tono frío. «Si alguna vez me traicionas, pagarás un precio muy alto». Sus palabras fueron como un cuchillo, pero intenté no mostrar ningún signo de debilidad. Salí de su despacho con el corazón acelerado, sabiendo que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Las semanas que siguieron a nuestro primer encuentro fueron las más intensas y peligrosas de mi vida. Sergio y yo nos veíamos cada vez más a menudo, pero la sombra de Alonso estaba siempre presente, como una advertencia de que nuestro mundo podría colapsar en cualquier momento. Nuestros encuentros se volvieron más arriesgados. Cada día buscábamos un nuevo lugar para escapar de las miradas indiscretas del personal. A veces nos encontrábamos en el invernadero, rodeados por el aroma de las flores y el calor sofocante del vidrio. Otras veces, esperábamos hasta la noche, cuando la casa estaba en silencio, y nos encontrábamos en los rincones más oscuros del jardín. Recuerdo una noche en particular. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como nunca. Yo llevaba un vestido negro de seda, sencillo pero elegante, con un escote que dejaba mis clavículas al descubierto. Sergio estaba esperando junto a la fuente del jardín, con su camisa ligeramente desabotonada y sus manos metidas en los bolsillos.
Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo mi miedo desapareciera por un momento. Me acerqué a él y sin decir una palabra, me envolvió en sus brazos. El contacto de su piel contra la mía era como un bálsamo, algo que me hacía olvidar todo lo demás. No puedo seguir viéndote así, escondiéndonos todo el tiempo, dijo, mientras sus dedos jugaban con un mechón de mi cabello. Mereces algo mejor, Marina. Mereces ser libre. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo por ti, respondí, sabiendo que cada palabra era cierta. Pero también sabía que ese todo incluía un peligro que no podía ignorar. Unos días después, mientras estaba en la terraza disfrutando de un café, Alonso entró de repente, con una expresión seria en el rostro. Su presencia siempre llenaba la habitación de una tensión que era imposible ignorar. Marina, dijo, acercándose lentamente. El personal me ha informado que últimamente pasas mucho tiempo en el jardín. ¿Hay algo que deba saber? Mi corazón se detuvo por un instante, pero logré mantener la compostura. Forcé una sonrisa y respondí. Solo disfruto del aire fresco, Alonso. Nada más. Él me observó por unos segundos, como si intentara leer mi mente. Luego asintió, pero no parecía convencido. Espero que eso sea cierto, dijo con voz fría. Porque ya sabes cuáles son las consecuencias de traicionarme. Cuando salió de la habitación, mis manos temblaban. Sabía que el peligro estaba más cerca que nunca y que cualquier error podría costarnos caro. Aquella noche, mientras estaba con Sergio en el invernadero, le conté lo que había pasado. Sus ojos se llenaron de preocupación y tomó mis manos entre las suyas. No podemos seguir así, Marina. Es demasiado arriesgado, dijo, con un tono decidido. Debemos irnos. Lejos de aquí, lejos de él. La idea de huir era aterradora, pero también era mi única esperanza de libertad. Sergio propuso un plan. Reuniríamos todo el dinero en efectivo que pudiera conseguir y tomaríamos el primer vuelo a algún lugar donde Alonso no pudiera encontrarnos. ¿Y si nos encuentra? Pregunté, con un nudo en la garganta. No lo hará, respondió, mirándome con determinación. Pero incluso si lo hace, no voy a dejar que te haga daño. Prometo protegerte. Su promesa me llenó de una esperanza que no había sentido en años. Por primera vez, creí que la libertad era posible. Unos días antes de nuestro plan de escape, Alonso organizó una cena en la villa con algunos de sus socios. La casa estaba llena de luces, música y risas falsas. Yo llevaba un vestido largo de terciopelo verde, con un diseño que realzaba mi figura. Mi cabello estaba recogido en un moño elegante, y las joyas que llevaba brillaban con cada movimiento. Pero por dentro, estaba aterrorizada. Alonso no apartaba la mirada de mí durante toda la noche, como si sospechara algo. En un momento, cuando estábamos a solas, se inclinó hacia mí y susurró. Marina, recuerda esto, todo en mi vida está bajo mi control, incluido tú. No intentes jugar conmigo, porque perderás. Sus palabras eran una amenaza directa, y sentí que el tiempo se detenía. Cuando se alejó, mis piernas apenas podían sostenerme. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. La noche antes de nuestra huida, me aseguré de preparar todo lo necesario. Había escondido el dinero en una maleta pequeña y elegido ropa sencilla para no llamar la atención. Sergio y yo habíamos acordado encontrarnos en la entrada trasera de la villa, donde un coche nos estaría esperando. Mientras empaquetaba mis cosas, miré por última vez mi armario lleno de vestidos, zapatos y joyas. Todo aquello que había simbolizado mi perfecta vida ahora no tenía ningún valor para mí. Cerré la maleta, respiré hondo y me preparé para enfrentar lo desconocido. La noche de nuestro escape había llegado.
el aire estaba cargado de tensión, como si la propia villa supiera que algo estaba a punto de ocurrir. El plan era sencillo: Sergio y yo nos encontraríamos en el jardín trasero, donde un coche nos esperaría para llevarnos al aeropuerto. Había reservado un vuelo al amanecer hacia las Islas Canarias, un lugar donde esperaba que Alonso no pudiera encontrarnos. Con la maleta en una mano y mi corazón latiendo a 1000 por hora, caminé sigilosamente por los pasillos de la casa. Cada crujido del suelo parecía un grito que podría alertar a Alonso o al personal. Finalmente llegué al jardín trasero, donde Sergio ya estaba esperándome. Llevaba ropa sencilla, una camiseta blanca, pantalones vaqueros y una chaqueta ligera. En sus manos sostenía una mochila pequeña, en la que seguramente llevaba lo poco que poseía. ¿Estás lista?, me preguntó en voz baja, mirándome con preocupación. Más que nunca, respondí, tomando su mano. Corrimos hacia el coche, escondidos por la oscuridad de la noche. El conductor, un amigo de Sergio, nos esperaba con el motor encendido. Cuando subimos, sentí una mezcla de alivio y miedo. Estábamos a punto de dejar atrás todo lo que conocía, pero también todo lo que me había mantenido prisionera. El trayecto hacia el aeropuerto fue silencioso. Sergio no soltó mi mano en ningún momento, como si quisiera recordarme que no estaba sola. Sin embargo, el miedo seguía presente. Cada luz en la carretera parecía una señal de peligro. Cada sombra un recordatorio de que Alonso podía aparecer en cualquier momento. Finalmente, llegamos al aeropuerto y abordamos el vuelo hacia las Islas Canarias. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana y vi cómo las luces de Madrid se desvanecían en la distancia. Fue en ese momento cuando finalmente me permití respirar. Estábamos a salvo, al menos por ahora. En las semanas que siguieron, comenzamos a construir una nueva vida en una pequeña casa cerca de la playa. Sergio encontró trabajo como jardinero en un hotel, mientras yo comenzaba a dar clases de arte a niños locales. Eran días simples, pero llenos de felicidad. Por primera vez en años, me sentía libre. Pasaron 3 años desde nuestra huida. Nuestra vida en las Canarias se había convertido en un refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Pero incluso en el paraíso no podía olvidar del todo a Alonso. Sabía que él nunca dejaba que algo se le escapara de las manos. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché un golpe en la puerta. Sergio estaba trabajando en el jardín y pensé que tal vez era algún vecino. Pero cuando abrí la puerta, el mundo pareció detenerse. Ahí estaba Alonso, de pie frente a mí. Su figura era imponente, y su mirada fría me atravesó como un cuchillo. Llevaba un traje impecable, como siempre, pero lo que más me aterrorizó fue la sonrisa en sus labios. Era la de un depredador que había encontrado a su presa. «Te lo advertí, Marina», dijo, su voz tan calmada que era aún más aterradora. «Pagarás un precio muy alto por tu traición». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. En ese momento, Sergio apareció detrás de mí, con una pala en la mano y el rostro lleno de confusión. «¿Quién es este hombre?», preguntó, mirándome con preocupación. «Soy el dueño de lo que intentaste robarme», respondió Alonso, dando un paso hacia adelante. «Y vine a reclamar lo que es mío». Sergio dio un paso al frente, colocando su cuerpo entre Alonso y yo. Podía ver el miedo en sus ojos, pero también su determinación. «Marina no es algo que puedas poseer», dijo Sergio con firmeza. «Ella es libre». Alonso soltó una carcajada fría, como si la valentía de Sergio le resultara divertida. «¿Libre?», repitió, sarcástico. «Ella nunca será libre de mí». Antes de que pudiera reaccionar, Alonso sacó algo de su chaqueta. Un pequeño cuchillo que brilló bajo la luz del atardecer.
Todo sucedió en un segundo. Sergio intentó detenerlo, pero Alonso fue más rápido. Un grito escapó de mis labios cuando vi a Sergio caer al suelo, sosteniéndose el costado. Esto es solo el comienzo, Marina, dijo Alonso, mirándome directamente a los ojos. Nos volveremos a ver. Salió tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio aterrador. Me arrodillé junto a Sergio, con lágrimas corriendo por mi rostro. Aunque la herida no parecía mortal, el miedo de perderlo me desgarraba. Pasaron horas antes de que un médico local pudiera atender a Sergio. Aunque se recuperaría, sabía que nada volvería a ser igual. Alonso había demostrado que podía encontrarnos, que siempre estaría un paso por delante. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la cama de Sergio, solo podía pensar en una cosa. ¿Cuánto tiempo más podríamos huir? ¿Y qué precio tendría que pagar la próxima vez? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.